Izuku caminaba de regreso por las calles, rodeado de sus dos guardaespaldas y su sirvienta. Se mantenía en silencio, su mente aún reflexionando sobre el incidente con el vendedor y cómo la gente del exterior interactuaba con él. Mientras avanzaban, un sonido más elevado llamó su atención. A lo lejos, podía escuchar las voces de unas madres regañando a sus hijos. Los pequeños gritaban y reían, descontrolados y corriendo por las calles como si la ciudad fuera un inmenso parque. No le prestó demasiada atención al principio, pero pronto se encontró en medio de su caos. Sin previo aviso, un grupo de niños pasó corriendo junto a él, desbordantes de energía. Una niña, más pequeña y claramente fatigada, no pudo evitar tropezar y chocar accidentalmente contra Izuku, haciéndolo tambalear ligeramente. La pequeña alzó la vista, jadeante y asustada, con los ojos muy abiertos al darse cuenta que había golpeado a alguien. «Lo siento mucho», dijo la niña rápidamente, inclinando la cabeza, tratando de recuperar el aliento y el equilibrio al mismo tiempo. El resto de los niños siguió corriendo, ignorándola completamente. Estaba claro que la niña tenía dificultades para seguirles el ritmo, pero su determinación era evidente. No quería quedarse atrás. Quedarse atrás. Izuku murmuró inconscientemente, algo en su mente hacía un eco muy lejano. ¿Algo se había quedado atrás? ¿Alguien? Un suspiro escapó de sus labios cuando un pinchazo atravesó su mente. No, solo es un accidente, intentó convencerse. Los guardaespaldas se habían tensado, observaron con cuidado la interacción de la niña con Izuku, los ojos llorosos y sus labios temblando mientras su símbolo intentaba calmarla. La sirvienta, que había observado todo el incidente desde su lugar cercano a Izuku, no pudo evitar murmurar con una ligera molestia. «Esos niños», comentó en voz baja. «Las madres deberían tener más control sobre ellos. No es apropiado que una niña se comporte de manera tan descuidada, especialmente cuando chocan contra alguien de su posición, joven señor». Izuku giró su mirada hacia ella por un momento con la misma mirada inexpresiva, captando su tono de queja. Ella lo había cuidado desde que era un niño, y a pesar de su estatus como símbolo, ella siempre se sintió lo suficientemente cercana y sincera como para expresar sus pensamientos con franqueza. Izuku respetaba esa sinceridad, apreciaba que ella no intentara adularlo o tratarlo con excesiva cautela. Aunque sus palabras eran directas, siempre se mantenían dentro de un límite de honestidad que Izuku valoraba. Aunque, esta vez, él no compartía del todo su opinión. Bajó la vista hacia la niña, que seguía de pie frente a él, respirando agitadamente y con una mirada avergonzada. No había mala intención en sus acciones, solo cansancio y torpeza. Ella solo quería seguirlos y alcanzarlos. Izuku puede ver inocencia, frustración, esfuerzo y debilidad. ¿Izuku fue débil alguna vez? Él siempre estuvo destinado a ser un símbolo, pero como todo ser humano. Debió haber llorado, gritado, intentado llegar al límite y extrañamente, Izuku no lo recuerda. Cuando piensa en sí mismo no puede recordarse como un niño, no puede imaginar sus rasgos, gestos, su estatura. Lo pequeño que alguna vez fue. Izuku comprendió, en ese breve instante, que a veces la vida de los demás, especialmente algunos niños, seguía su propio ritmo, uno que él, como símbolo, no pudo experimentar de la misma manera. «No es necesario que te preocupes», dijo Izuku, su voz suave. La niña lo miró sorprendida, probablemente esperando alguna reprimenda o castigo. «No ha pasado nada. Solo intenta tener más cuidado la próxima vez, ¿de acuerdo?».
La niña asintió rápidamente, aún con una expresión de alivio y vergüenza. Dedicó otra reverencia apresurada antes de apresurarse a seguir a sus compañeros, que ya estaban muy por delante. Izuku observó a la niña por un momento más, antes de volver a caminar. Sus guardaespaldas se relajaron, aunque seguían vigilando el entorno con la misma atención. La sirvienta, aún ligeramente molesta por el incidente, suspiró pero no insistió más en el asunto. Sabía que, en última instancia, era Izuku quien marcaba la pauta. Es inusual que alguien como usted, joven señor, sea tan indulgente, comentó la sirvienta después de unos minutos, con tono reflexivo. Pero supongo que su perspectiva como símbolo es diferente a la nuestra. Izuku, le respondió sin detener su paso. Cada persona tiene su propio camino que recorrer, dijo, sus palabras lentas y medidas, como si estuviera explicando algo más profundo. Ser un símbolo no significa castigar los errores o las imperfecciones. A veces, la mayor fortaleza está en mostrar paciencia y compasión. La sirvienta asintió, comprendiendo la lección implícita en sus palabras. A pesar de la rigidez con la que Umanrise operaba, Izuku siempre había sido un poco diferente, alguien que, aunque frío y poderoso en su posición, aún poseía un lado humano que valoraba la comprensión por encima del juicio. A medida que avanzaban hacia la seguridad del complejo de Umanrise, Izuku reflexionaba una vez más sobre su papel en el mundo. La gente lo veía como una figura casi divina, inalcanzable, pero en su interior, aún comprendía las emociones y los impulsos de los demás. Quizás esa dualidad, esa combinación de ser una divinidad en la mirada de los demás y, al mismo tiempo, alguien que no había perdido su humanidad, era lo que le permitiría guiar a la humanidad hacia el futuro que Umanrise había prometido. Capítulo 17. Izuku seguía caminando por los pasillos del supermercado, observando las estanterías repletas de productos. Aunque había salido solo para despejarse un poco y conocer el mundo más allá de la organización, estos pequeños incidentes parecían seguirle a lo largo del día. Sus guardaespaldas caminaban detrás de él, tensos pero atentos, mientras su sirvienta seguía a su lado, lista para intervenir en cualquier situación que lo requiriera. Sin embargo, no esperaba un tercer inconveniente en ese corto recorrido. Mientras pasaba cerca de una sección de mantenimiento del edificio, el personal de servicio de agua, que estaba trabajando en la reparación de las tuberías, causó un accidente. Uno de ellos, distraído, maniobró mal las herramientas, lo que provocó que una gran cantidad de agua cayera accidentalmente justo sobre Izuku. Las gotas se escurrieron por su cabello, empapando por completo sus ropas, que ahora goteaban lentamente. Los trabajadores se congelaron en su lugar al darse cuenta de lo que acababa de suceder. Al principio, el impacto no pareció ser tan grave, hasta que uno de ellos notó las telas finas y elegantes que vestía Izuku. Sus caras palidecieron al comprender que las ropas no solo eran caras, sino que el joven al que acababan de empapar no era alguien común. Izuku era una figura importante, rodeado de guardaespaldas y una sirvienta atenta, lo que subrayaba aún más su estatus. «Lo sentimos muchísimo», exclamó uno de los trabajadores, inclinándose rápidamente. «Fue un accidente. Por favor, acepte nuestras disculpas». No queríamos. Antes de que pudiera continuar, la sirvienta de Izuku se adelantó rápidamente, su rostro mostrando una mezcla de molestia y fría cortesía. Había servido a Izuku durante años, y el incidente la había irritado enormemente. Se acercó al grupo de trabajadores con una mirada severa, su tono con un filo evidente. ¿Son conscientes de lo que han hecho?
Preguntó, sus ojos observando al personal con dureza. Han mojado a una figura sumamente importante. Estas ropas no son baratas, y su descuido podría tener consecuencias graves. Los trabajadores balbucearon disculpas, claramente incómodos, pero la sirvienta no terminó ahí. Si fueran tan amables de darme sus números de empleado, por favor. Haré una solicitud de despido formal para que este asunto se resuelva adecuadamente. No podemos permitir que tal descuido pase sin consecuencias. Uno de los trabajadores tragó saliva visiblemente, sus ojos entrecerrados con una mezcla de miedo y resignación. Sabían lo que implicaba eso. Serían despedidos, o al menos se enfrentarían a una reprimenda seria. Pero no tenían muchas opciones. Mientras esto ocurría, los guardaespaldas de Izuku observaban la situación con una mezcla de desconcierto y vergüenza. Habían estado a su lado durante años, protegiéndolo con diligencia, y se enorgullecían de ser capaces de anticipar cualquier posible amenaza. Pero este incidente los había tomado completamente por sorpresa. No había habido ningún peligro real, solo agua y un descuido del personal. Sin embargo, su incapacidad para prever este pequeño inconveniente les hizo sentirse un poco avergonzados. Uno de los guardaespaldas dio un paso adelante, extendiendo un paño para intentar ayudar a secar las ropas de Izuku, aunque sabía que poco podían hacer para revertir el daño. Estaba claro que el agua había empapado las telas caras, y aunque era solo un pequeño incidente, la imagen de Izuku no debía verse comprometida de ninguna manera. Izuku, mientras tanto, observaba todo con la misma calma que siempre lo caracterizaba. No había movido un solo músculo en señal de enfado o frustración, ni siquiera se había mostrado molesto por el agua que ahora empapaba sus ropas. En realidad, no le importaba tanto como a los demás. Al final, solo eran ropas, y aunque sabía que como símbolo debía mantener cierta imagen, este incidente no era más que una nimiedad en comparación con los desafíos que enfrentaba día a día. Está bien, dijo finalmente, interrumpiendo el flujo de disculpas y nerviosismo que envolvía la situación. Su voz era baja pero firme, irradiando una tranquilidad que de inmediato hizo que los guardaespaldas y la sirvienta voltearan hacia él. No fue intencional, y no hay necesidad de castigar a nadie por un accidente. Lo importante es que todo siga en orden. La sirvienta lo miró con algo de sorpresa. Sabía que Izuku tenía el poder de tomar decisiones más severas si lo deseaba, pero su respuesta reflejaba el lado humano que siempre había valorado en él, a pesar de su posición divina dentro de la organización. Izuku giró su mirada hacia los trabajadores, quienes aún parecían temblar ligeramente bajo la tensión de la situación. Asegúrense de tener más cuidado en el futuro, agregó Izuku, sus ojos serenos posándose sobre ellos. Eso es todo lo que pido. Los trabajadores asintieron rápidamente, agradeciendo su indulgencia, y comenzaron a recoger sus herramientas, intentando desaparecer de la escena lo antes posible. Izuku observó cómo se alejaban antes de volver su atención a su sirvienta y guardaespaldas, quienes aún parecían sorprendidos por su reacción tan tranquila. Deberíamos regresar, dijo Izuku simplemente, tomando la delantera. Mientras caminaban, la sirvienta le dirigió una pequeña mirada de disculpa. Joven señor, no quise excederme con mis acciones, dijo en voz baja. Solo quería proteger su imagen. Izuku asintió ligeramente. Lo sé, respondió. Aprecio tu preocupación, pero no debemos ser tan rápidos en castigar a otros por pequeños errores. Un símbolo no es alguien que solo castiga. También debemos mostrar comprensión.
La sirvienta inclinó la cabeza en señal de respeto, y con esa pequeña lección, el grupo continuó su camino de regreso a la seguridad del mundo de Humanrise. Una vez de regreso, los pasos de Izuku resonaron en el suelo, su andar no se alteraba por el agua que seguía empapando su elegante vestimenta. Los guardaespaldas mantenían su postura firme, aunque había en sus expresiones un rastro de preocupación. Señor, debería cambiarse de ropa en cuanto lleguemos, comentó la sirvienta. No podemos arriesgarnos a que se enferme. El clima no es propicio para andar empapado por tanto tiempo, y sinceramente, su salud es lo más importante. Izuku giró levemente su cabeza hacia ella, ofreciendo una pequeña sonrisa tranquilizadora, que apenas curvaba sus labios, pero suficiente para que la sirvienta comprendiera que no había nada de qué alarmarse. Estoy bien, respondió con su habitual calma. No será más que una leve molestia temporal. No creo que un simple resfriado me afecte. La sirvienta suspiró, aún sin convencerse del todo. Era su trabajo cuidar de él, y aunque confiaba plenamente en Izuku y su resistencia, el hecho de que se hubiera empapado de esa manera, combinado con los incidentes anteriores del día, no le sentaba nada bien. Eso lo sé, pero no significa que deba arriesgarse innecesariamente, replicó con suavidad, pero sin dejar de lado su tono firme. Esos trabajadores han sido muy descuidados. Primero los vendedores, luego los niños, y finalmente esto. Honestamente, parece que la gente fuera de Humanrise no sabe comportarse apropiadamente. Hoy ha sido un cúmulo de despropósitos. Izuku no se sorprendió por el comentario, ya que la conocía bien, sin miedo a expresar sus opiniones. Incluso cuando sus opiniones no coincidían, siempre las consideraba, no porque estuviera obligado a hacerlo, sino porque creía en la importancia de entender las perspectivas humanas. Es verdad, hoy ha sido un día inusual, admitió Izuku, su tono todavía sereno. Pero no creo que esos incidentes hayan sido más que simples errores humanos. A veces, debemos recordar que la gente fuera de nuestra organización vive bajo normas diferentes. Eso no los convierte en enemigos, solo en personas que aún no han sido guiadas hacia un propósito mayor. La sirvienta lo miró, notando cómo sus palabras siempre eran medidas y cargadas de una visión más amplia. No esperaba menos de él, pero eso no significaba que compartiera por completo su perspectiva. No lo pongo en duda, señor, dijo, suavizando un poco su tono. Pero cuando las cosas afectan directamente su bienestar, no puedo evitar preocuparme. Después de todo, usted es lo más preciado que tenemos. No podemos permitirnos descuidos. Izuku asintió con una leve inclinación de cabeza, sin tomar sus palabras como una reprimenda, sino como un recordatorio de la responsabilidad que cargaba sobre sus hombros. Sabía que su papel en Humanrise lo convertía en algo más que un simple símbolo. Era la figura que muchos veían como guía, incluso dentro de la organización. Aprecio tu preocupación, realmente, respondió, girando la vista hacia el horizonte que las ventanas del edificio de Humanrise permitía apreciar. Pero debes recordar que no todo puede controlarse. A veces, la vida fuera de nuestro mundo es más caótica, y debemos aprender a aceptarlo con paciencia. Incluso nosotros, como símbolo de orden y estructura, debemos ser flexibles ante lo impredecible. La sirvienta suspiró una vez más, una parte de ella seguía sin estar completamente satisfecha. Lo sé, admitió, resignada, aunque con una pequeña sonrisa. Es solo que, quiero que todo esté perfecto para usted, joven señor. Izuku le devolvió una mirada suave.
La perfección es algo que todos buscamos, pero es en la imperfección donde aprendemos más sobre nosotros mismos y sobre los demás, dijo, con un tono filosófico que ella ya conocía bien. Los guardaespaldas, que hasta entonces habían permanecido en silencio, observaban con aprecio la interacción, su lealtad hacia Izuku era indiscutible. La relación entre ellos no era solo la de un símbolo y sus servidores, era una conexión que se había forjado a lo largo de los años. Finalmente, llegaron a las puertas de los aposentos de Izuku, él volvió a dirigir una mirada a su sirvienta, que ahora caminaba con más calma, pero aún murmuraba algo sobre la falta de control de los demás. No te preocupes demasiado, dijo Izuku. Los días como hoy son simplemente recordatorios de que, incluso siendo lo que somos, seguimos siendo parte de este mundo, con todo lo que implica. Y eso no es algo malo. La sirvienta lo miró con una mezcla de respeto y afecto, inclinando la cabeza con una leve sonrisa. Entendido, señor, respondió suavemente. Izuku se inclinó, agradeciendo su compañía e ingresó a sus aposentos, cerrando las puertas con un suspiro, sus ropas aún mojadas pero su mente en paz, sabiendo que, a pesar de los pequeños tropiezos del día, su papel como símbolo de Human Race seguía intacto, firme y sereno.